Buen día a todos. Vamos a continuar ahora con el desarrollo de la aplicación. La disculpa del caso por no haber estado en la clase del día miércoles, pero pues había un corte de energía en la zona y no tenía acceso a mi computadora y pues mucho menos acceso a internet. Entonces, vamos a terminar de hacer la parte del diseño que teníamos en nuestra aplicación. Nos habíamos quedado justamente en esta parte de acá. ¿Se recuerdan que en la clase anterior creamos nuestro dashboard, le llamamos así, que es como la pantalla inicial con las diferentes opciones que este iba a tener? Este dashboard tiene este carrusel, muestra la información en la parte superior. Por supuesto, ustedes pueden en alguna medida darle un poquito más de diseño a la aplicación si así lo desean. En el caso de usuarios, cuando le dábamos clic a usuarios, nos aparecía ya la ventana principal, donde por el momento habíamos diseñado el encabezado que decía usuarios y el botoncito que dice agregar usuario. Y en la parte de abajo que ya teníamos lista la tabla. Si revisamos un poco el código de lo que hemos hecho, lo teníamos definido en este que se llama usuario, si no me equivoco, acá. Vean, aquí tenemos el botón. A este botón, por supuesto, le pusimos un ID que se llamaba btn agregar. Ya vamos a ver más adelante cómo lo vamos a programar. Y en esta parte de acá, de hecho, a este elemento que hemos definido como el panel, vamos a agregarle también un ID, porque lo vamos a estar utilizando más adelante para poder identificar los datos. Cabe mencionar y quiero aclarar que esta palabra o este parámetro ID en cada una de las etiquetas HTML sirve para identificar cada elemento dentro del conjunto de elementos de una página web. Valga la redundancia. En este caso, significa de que, por ejemplo, este div que tenemos acá, yo lo puedo recuperar o lo puedo nombrar a través de este ID. Y este nombre debería de ser único. Ahora, si yo creo otro elemento con el ID, probablemente no me genere ningún problema. O sea, no me va a mostrar en pantalla ningún error. De hecho, el navegador cuando lo corra tampoco lo va a interpretar como algún error. Pero, sin embargo, al momento de querer llamar ese elemento a través de JavaScript, ahí sí voy a tener problemas por el hecho de que va a encontrar el primer elemento que se encuentre dentro del árbol. Si yo aquí definí panel de datos y más abajo definí otro, pues me va a generar un posible error sobre ese elemento. Entonces es importante que estos datos sean, sean únicos. Los definamos de alguna manera como valores únicos. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, aquí en la parte de nuestra tabla, vamos a encerrar todos esos elementos dentro de un div, porque ese div más adelante lo vamos a utilizar. De hecho, yo aquí creé una tabla nada más. Esta tabla es la que yo les mencionaba que iba a contener todos los elementos que íbamos a extraer de la parte de usuarios. Le vamos a dar aquí un poco de tabulación para que se vea mucho mejor. Siempre me gusta dejar bien identificados los procesos eh, con indentación, los procesos de las etiquetas HTML para no equivocarnos, porque eso nos podría generar problemas más adelante. Entonces, igual este body necesita que esté bajo la misma fila. ¿Vean? Me gusta tenerlo así para que se vea un poco más ordenado. Pero bien, lo que necesito es encerrar esto dentro de un div, porque más adelante vamos a estar trabajando con estos elementos, vamos a hacerlos de manera dinámica, entonces los vamos a encerrar dentro de un div específico. Acá lo que vamos a hacer es cortar esta parte y moverla justamente abajo del table, ¿ok? Que es ahí donde vamos a colocar la información, y para que eso quede separado, pues de la misma manera a esto le vamos a dar una tabulación. Traten de ir viendo muy bien. De hecho, Sublime Text nos ayuda colocando o subrayando. Cuando nosotros ponemos el cursor dentro de la etiqueta, nos subraya justamente a dónde inicia y de dónde finaliza la etiqueta. A este div que tenemos acá, yo le voy a poner un ID y le vamos a poner content table, indicando de que ahí adentro vamos a colocar el contenido de la tabla. Además de la tabla que vamos a colocar en esta parte de acá, quiero que agreguemos el botón de búsqueda. O sea, esto que estamos haciendo acá
es una tabla y la idea es de que aquí me aparezcan varios registros. Entonces aquí voy a poner un botoncito de search para que pueda digitar un valor y este automáticamente busque sobre la tabla. Cabe mencionar que esto que nosotros estamos haciendo acá, hay una gran cantidad de librerías en JavaScript que ya resuelven este problema, que nos hacen procesos de paginación, nos hacen procesos de búsqueda sobre tablas, pero quiero enfocarme en que ustedes vean cómo funciona de manera interna o cómo se construyen esas tablas de manera interna con código nativo de JavaScript. Y cuando ustedes ya entiendan ese proceso, pues ya pueden ir a utilizar otras librerías de terceros que lógicamente les va a hacer el trabajo más fácil, pero por cualquier error o cualquier implementación o modificación que ustedes quieran hacer sobre la librería, van a estar en la libertad y en la posibilidad de poderlo hacer porque ya entienden muy bien cómo funciona el código de manera nativa. Entonces aquí ya creamos la tabla, entonces les decía que íbamos a colocar aquí el botón de búsqueda. Para eso pues igual vamos a crear un div, ¿ok? Y en ese div vamos a crear una fila, se recuerdan que era utilizando el row, y en esa fila le vamos a poner un margin button 1 para separarlo un poco de la tabla. Y acá adentro pues ya vamos a colocar el botón de search. Ese botón de search sin ningún problema podríamos irlo a buscar a los botones que ya tiene el framework. Se recuerdan de que aquí si nosotros nos íbamos a esta sección y en esta sección buscábamos en la parte de la documentación, aquí si ustedes escribían forms, vean, o aquí está la parte de Control Forms, ahí podían encontrar elementos ya creados que nos permitían nada más copiar el código e implementarlo en lo que nosotros necesitamos en este momento. Déjenme ver si acá podemos... estos que serían los input group, vean, aquí están los input group. Y estos, por ejemplo, tienen ya especificado este botoncito de arroba para que podamos colocar por ahí el username. Podríamos utilizar uno parecido a esto. Aquí están ya los ejemplos de lo que podemos colocar, que es algo similar a lo que nosotros vamos a hacer. Colocarle un botoncito en la parte del search para indicar de que vamos, de hecho, a realizar una búsqueda. Vean, aquí, por ejemplo, está este button, que es justamente esto que tenemos acá. Y bueno, lo que yo voy a hacer, como ya tengo el código, lo voy a digitar acá de manera rápida. Voy a poner un div y justamente ese div vamos a utilizar unas clases de Bootstrap. Como les decía, si ustedes quieren, pueden ir a copiar esos valores o estos elementos a la propia implementación o a la librería, a la documentación que teníamos de Bootstrap. Aquí le voy a decir que este input group de toda esta fila que hemos puesto acá, solamente vamos a ocupar 4 de ellas. Si le pongo, por ejemplo, 12, se va a hacer un poco más grande. Ya vamos a ver cómo se va a visualizar cuando lo tengamos en pantalla. Luego, después de eso, pues vamos a utilizar un input normal, que es un input del cual vamos a trabajar en ese momento. Este input va a ser de tipo search. Esto ya lo tiene implementado el HTML5. Yo puedo implementar un elemento de tipo search y eso, la ventaja que tiene es que cuando yo estoy digitando, por ejemplo, ya le aparece una X. Ya son con nuevas implementaciones que tenemos disponibles. Y bueno, ese no va a tener un name por el momento, no me sirve, pero sí va a tener un class para que tenga la apariencia de los elementos que tenemos en Bootstrap. Le vamos a poner un placeholder. Este placeholder es parte del elemento input. Es lo que aparece en el botón antes de que nosotros empecemos a digitar. Aparece de manera tenue de eso, de hecho de color gris. Entonces así lo vamos a colocar. Y le voy a poner un ID igual. Y aquí le vamos a poner txt search. ¿Ok? Con ese nombre yo lo voy a identificar. Ahora necesito colocar a la par el botoncito agrupado que vimos como ejemplo en la librería. Entonces voy a poner un spam y en ese spam voy a utilizar una clase específica. Esa clase específica se llama input group append
append, así, input-group-append, que es la que me indica de que voy a como anexar un elemento al input que tenemos en la parte de arriba. Luego, pues ya colocamos un elemento button. Y en ese elemento button, lo que vamos a hacer es colocar una clase que indique que de hecho ese es un botón. Vamos a poner un botón. Hay una clase que se llama botón offline secondary, que es el que le va a dar como el tono gris, no tan fuerte, y le vamos a poner type de una sola vez button para que no intente hacer un proceso con la parte de un formulario, sino que nada más sea un simple botón colocado en esa parte. ¿Cuál va a ser el contenido del botón? Vamos a poner un elemento. Vamos a poner un elemento de iconos, que va a ser un search. ¿Okay? Si no les gusta la lupita que aparece ahí, pues pueden buscar igual en los iconos, como vimos en la clase anterior, en los iconos que se encuentran en la librería de Fonawayson, y ese nos va a permitir personalizarlos si ustedes encuentran por ahí un icono diferente. Vamos a ver cómo se visualiza ahora que ya corregimos o ya agregamos ese elemento. Y vean, ahí está el botón Search. ¿Okay? Está la parte donde puedo digitar y justamente aquí aparece este elemento. Y la ventaja es que vean, esto se lo coloca directamente en la parte del tipo Search. Por eso es importante agregarlo. Lo que nos hace falta es ponerle a ese input, ponerle un padding interno para que sea muchísimo mejor. Un padding en la parte derecha, así que vamos a venirnos para acá. Bueno, en la parte izquierda y en la parte derecha, para que el texto no se digite tan a la orilla. Entonces le podemos poner aquí un Y-2, ese es padding, el Y significa, digamos, a la izquierda y a la derecha. Veamos ahora cómo se mostraría. Lo actualizamos. Y vean, ya tiene una apariencia un poquito mejor. Entonces con eso ya pusimos el botón Search, ya colocamos la tabla con los valores que necesitamos agregar y lo que nos hace falta después de la tabla, que es el otro elemento que también vamos a agrupar, justamente después de la tabla, es la parte de la paginación. Es justamente acá. Esa parte de la paginación igual nosotros la podemos ir a revisar si nos venimos a esta sección de Bootstrap. Ya tiene un elemento que se llama pagination. Aquí ya le aparece y vean, nosotros podemos seleccionar el estilo que mejor se adapte a lo que nosotros vayamos a crear. En nuestro caso, igual como les decía, podemos simple y sencillamente copiar el código y pegarlo sobre los elementos que necesitamos agregar dentro de la parte de la paginación. De hecho, lo voy a copiar para hacerlo más fácil. ¿Ok? Y nos vamos a venir a esta parte. Para copiarlo, pues aquí abajo vamos a hacer primero un div. En ese div vamos a poner la clase, que sería una fila. ¿Okay? Y en esa fila, pues igual vamos a poner otro div, donde vamos a dividirlo en col-md-12. O sea, vamos a ocupar las 12 columnas. Y en esas 12 columnas vamos a poner nuestro código de paginación. Lo vamos a tabular un poquito para que se vea mucho mejor. Aquí lo tenemos tabulado. Y en este caso, bueno, lo vamos a dejar por un momento así para que vean cómo se mostraría, pero realmente le vamos a quitar esa paginación porque esa la debería de calcular. El sistema debería de ser capaz de recuperar todos los registros de la tabla usuarios y posteriormente colocarlo. Vean, aquí ya está el proceso de paginación. Solo que aquí dice next y previous. Nosotros lo vamos a poner anterior y siguiente. Y lógicamente vamos a eliminar todos estos elementos. Y hay una cosa más que me gustaría. No me gustaría que la paginación esté a este lado, me gustaría que esté al otro extremo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero
aquí a donde dice pagination, perdón, donde dice acá, donde está este elemento, le vamos a poner un class y un float-right. Un float-right. Eso debería mandar todos los elementos hacia el lado derecho. Antes de borrarle todo el resto de información, quiero ver si realmente se mueve. Y bien, ahí lo tenemos al lado derecho. Entonces sí, ahora sí ya le puedo quitar todo esto porque nada más lo hemos definido, pero necesitamos también que eso sea dinámico. Y ya le voy a explicar más adelante cómo vamos a hacer para irlo rellenando. Este código que yo les voy a enseñar ahorita, posiblemente lo podríamos generalizar y hacer ya un código específico para que construya las tablas de manera automática. Pero por el momento quiero que entendamos muy bien cómo va funcionando. Y ya llegamos hasta acá. Ya tenemos, ya tenemos definidos todos los elementos con los cuales vamos a trabajar. Si regresamos a esta parte de acá, van a notar que este div que hemos definido en esta sección se llama panel de datos. Y hasta aquí tenemos definida la tabla de contenidos. Ahora bien, desde esta misma pantalla nosotros vamos a poder agregar registros. Podríamos crear, por ejemplo, otra vista que nos permita, por ejemplo, agregar un nuevo usuario, pero pues no tendría sentido si podemos utilizar acá mismo el espacio y hacerlo dinámico a través de JavaScript. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a copiar esto, justamente este div que tenemos acá. Vamos a copiar. Vamos a ir construyendo poco a poco para que vean qué es lo que vamos a ir formando. Entonces, y aquí donde termina el div, ahí voy a montar otro. Y este div que voy a montar acá, lo cerramos. Y este div que voy a montar acá ya no se va a llamar panel datos, sino que este se va a llamar panel formulario. Aquí vamos a dibujar el formulario con el cual vamos a estar trabajando. Luego, después de poner el panel formulario, empezamos a colocar cada uno de los elementos. Y en este caso, abrimos, por supuesto, un div para colocar una fila. Usamos el class para colocar adentro una fila. Recuerden, para dividir la pantalla en 12 columnas, necesitamos primero utilizar un row. Si no, no nos funcionaría el proceso. Y luego dentro de él, pues ya vamos a poner otro div, donde pues vamos a usar un class y ese va a ser call md. Vean que yo solo he utilizado acá md para división de columnas, pero existe un call sd, existe un call lg, que es para poder decidir en qué tamaños vamos a colocar nuestra pantalla dependiendo de la dimensión del monitor, pues, para que sea de tipo responsive. Ahí hay que leer un poco acerca de cómo se distribuyen esas columnas y los diferentes tamaños que podemos encontrar. De ahí en adelante vamos a colocar lo mismo que teníamos en la parte de arriba, que era el de usuarios. Lo voy a copiar para no tenerlo de nuevo otra vez acá. Teníamos este H4 y el HR. Vamos a hacer que lo mismo tengamos en la parte de abajo. Acá. Solo que aquí ya nos vamos a quitar el botón porque de hecho se supone que esto va a aparecer al momento que le hagamos clic al botón agregar. Entonces solamente debería demostrar usuarios. Esto lo movemos hacia acá y debería demostrar esto. Y el HR, que es el que deberíamos de hacer el proceso de división. Vamos a ver cómo nos está quedando para ir formulándolo poco a poco. Veamos acá. Vean, aquí abajo ya tenemos usuarios, igual que en la parte de arriba. Ya tenemos la línea y ahora sí vamos a empezar a crear nuestro formulario. Entonces, ese formulario justamente lo vamos a hacer después de la línea. Y como ya hemos aprendido anteriormente, vamos a usar el form como formulario, solo que a este formulario le vamos a poner una clase. Esa clase es una clase propia de Bootstrap. De igual manera pueden ir a la documentación y buscar los tipos de
formularios que se pueden generar. Hay una clase que se llama form horizontal que le da ciertas características al formulario para que podamos trabajar. Este formulario va a tener un rol, que es un formulario como tal. También le vamos a agregar un ID que va a ser, debería de ser único en ese caso, yo le voy a poner mi form. Y le vamos a agregar también un type, y ese va a ser multipart diagonal form-data. Form-data. Me van a preguntar para qué le vamos a poner ese form-data, o sea, cuál es el objetivo de agregar ese campo adicional. No sé si tenemos, no tenemos php-myadmin acá. Cuando estábamos trabajando con php-myadmin, vamos a poner localhost diagonal php-myadmin. Se recuerda que cuando creamos la tabla, en la tabla usuarios teníamos algunos campos con los cuales vamos a trabajar, y se los voy a poner acá para que vayamos definiendo cuáles son esos campos que vamos a colocar como cuadro de texto. Que debería de ir católica. Aquí tenemos la base de datos Bookstore. Dentro de esa base de datos Bookstore se recuerdan que teníamos usuarios, y dentro de esta de usuarios estaban los campos que íbamos a utilizar, que en ese caso era el ID usuario, el password, los nombres, los apellidos, y aquí nos hace falta agregar un nuevo campo que sería en este caso el campo foto. Si mal no recuerdo, debería de estar ahí, creo que no lo agregamos cuando déjenme ver un momentito. Sí, no agregamos el campo foto. Entonces lo que vamos a hacer acá es insertarle un nuevo campo para poder almacenar esa parte. Le vamos a poner aquí el campo, se tiene que llamar foto. Entonces vamos a agregar aquí, hay una opción específica que me permite agregar un nuevo campo. Aquí tenemos el campo, sería 1. Dice que lo va a agregar después de tipo, el orden no importa. Le damos a agregar y ahí vamos a definir el nombre del campo. En este caso sería foto de tipo varchar, y acá le vamos a poner 250 caracteres. Vamos a guardar no la fotografía. Podríamos guardar la fotografía si quisiéramos. Se recuerdan que había unos tipos de campo para almacenar datos binarios, que podíamos almacenar grandes volúmenes de información, pero eso en alguna medida hace muchísimo más lenta la aplicación, entonces, o la base de datos. Entonces vamos a guardar nada más las rutas y vamos a crear una carpeta donde vamos a guardar esos valores. Entonces, partiendo de eso, este entype multipart form data nos permite poder enviar archivos desde el navegador hacia el servidor y poderlos guardar. Si yo no le pongo este multipart form data, yo no voy a poder hacer envíos de datos hacia el lado del servidor. Entonces, por eso es importante que se lo coloquemos acá. Luego, después de eso, voy a definir otro campo de tipo inputs, pero este campo de tipo input va a ser de tipo hidden. Va a ser de tipo hidden porque este campo va a estar oculto, o sea, realmente el usuario no lo va a ver, y va a ser nuestro campo llave, el ID USR. Y le voy a poner los dos, le voy a poner el name y le voy a poner el ID USR. ¿Por qué le vamos a poner los dos? Porque uno va a ser el nombre con el que se va a ir al lado del servidor, y el otro va a ser el nombre con el que yo lo voy a poder buscar de manera muchísimo más rápida dentro de la estructura de mi aplicación. Luego, después de eso, ya puedo empezar a colocar los cuadros de texto. Estos cuadros de texto les decía que los podíamos encontrar aquí en la parte de los formularios. Yo puedo escribir acá
form, por ejemplo, aquí tenemos form, y en esos form, aquí hay diferentes maneras de que nosotros podamos colocar los formularios. Por ejemplo, este es una forma en que aparece una etiqueta arriba y el cuadro de texto abajo, incluso una descripción. Este es otro muy similar, cuadro de texto arriba y la información abajo. Nosotros tenemos uno similar, creo que aquí abajo está. Es muy similar a este. Vamos a ver si tenemos... no. Bien, aquí hay varios formularios que ustedes pueden utilizar. Vean que este es uno, este es otro, formularios en línea. Aquí les explica cómo hacerlo. Este es otro tipo de formularios. Horizontal form, ese es el que nosotros vamos a usar en este momento. Vean, aquí aparece, de hecho, el formulario. Y lo que yo necesito colocar en ese momento es justamente este texto que tenemos acá. Voy a copiar solamente esta parte y con eso voy a empezar a formar o a crear mi formulario. Entonces lo voy a pegar justamente acá. Vamos a tabularlo para que se vea muchísimo mejor. Este div debería de quedar acá. Y así, ella se ve mejor. Quiero ver si podemos... ahí sí podemos ocultar esta parte. Ok, para que se vea más contenido del texto. Entonces, ¿qué vamos a cambiar? Bueno, el primero, este label es para que si le damos clic en etiqueta, automáticamente se muestre al lado del usuario. Aquí vamos a poner el usuario, que es el texto que vamos a crear. Esto lo dejamos tal cual está. Cambiamos el texto que dice usuario. Y en el input, en lugar de type mail, este va a ser un tipo text. Y en el ID, en lugar de poner esto, le vamos a poner usuario. Y por supuesto, este debe de llevar un name, también con el nombre de usuario. Usuario. Así, vamos a ver si escribimos bien. Usuario. Entonces, con esto ya creamos un cuadro de texto. Quiero que lo veamos en pantalla para si tenemos algún problema, pues lo vamos corrigiendo en su momento. Lo cargamos. Y vean, ya aparece acá el formulario, usuario, y aparece el nombre de usuario concreto. Vamos a ponerle aquí usuario, 2 puntos para que se vea muchísimo mejor. 2 puntos, usuario, 2 puntos. Bien, esto es la estructura, así que solamente, así como la tenemos acá, la seleccionamos, la vamos copiando, pegando. Por cierto, se dieron cuenta que el ID usuario no aparece por ningún lado, es un campo de tipo oculto, sin embargo, yo puedo interactuar con él a través de la parte de JavaScript. Entonces aquí iría para el password, entonces aquí le vamos a poner password. Igual acá iría password, aquí iría password y lo mismo aquí iría password. Y en lugar de text, aquí igual sería un type password. Listo. Entonces ya tenemos también definido el password. Después del password van los nombres y los apellidos. Entonces vamos a definir acá esos valores. Pegamos. Y en esta sección irían los nombres. Aquí le pondríamos nombres. Aquí iría nombres. Y acá iría nombres. Entonces ya tenemos nombres y los valores que tenemos en esta parte de acá. Bien. Después de nombres, vamos a colocar
apellidos, entonces aquí iría apellidos. Entonces acá también pondríamos apellidos. En esta parte de acá, apellidos. Y aquí, apellidos. Tengan cuidado en el caso de los ID y de los name con las mayúsculas y minúsculas, porque deben de considerar esos datos cuando ya se envíen al otro lado del servidor. Luego acá vamos a colocar, un nuevo campo, que ese campo sería tipo. ¿Okay? Aquí iría tipo de usuario. Y en esa parte, en lugar de colocar un input, vamos a colocar un Dropbox, que sería como un cuadro combinado. Entonces, para colocar el Dropbox ya no necesitamos utilizar un input normal, sino que en HTML sería un select. Y en ese select que vamos a colocar, por supuesto, debemos de agregar elementos como el class para que se vea bonito. Le ponemos un form-control. Además de eso, le vamos a agregar un ID igual tipo y le vamos a agregar un name igual tipo. Y hay una cosa que no le hemos ido colocando a cada uno de los elementos, ya se lo vamos a colocar en este momento, que es un require. Este require me permite decirle, en ese caso, a los elementos que voy a colocar que son requeridos. Entonces yo necesito que todos estos elementos, tanto el nombre, el apellido, el usuario y el password, sean valores requeridos. Si los dejamos en blanco, entonces probablemente no se guarden de manera correcta. Entonces vamos a hacer que sean requeridos. También tenemos acá este que tendría que ser requerido. Y a este de la parte superior, que sería en ese caso los nombres, bueno, así, lo dejamos como requerido. Regresemos ahora a la parte del select. Y en la parte del select, aquí debemos de colocar los respectivos options. Entonces, le vamos a poner aquí options. Y primero va a ser administrador. Ok, ese va a ser el option. Y aquí vamos a colocar su respectivo value. Y en el caso que seleccionen administrador, va a ser 1. Y a este le vamos a decir que va a estar seleccionado. Esa es la primera opción. Luego, después de eso, colocamos un segundo options. Ese option va a ser usuario. ¿Ok? Y acá en esta parte le vamos a poner el value. Cuando sea usuario será 2. Y listo, ya tenemos administrador y ya tenemos usuario creados en estos elementos. Veamos cómo nos está quedando nuestro formulario. Vean, ya se ve bonito el formulario ahí en la parte de abajo. Por supuesto que esto lo vamos a hacer dinámico, como les decía, pero por el momento ya nos interesa que aparezca de esa manera. Bien, veamos ahora, después de usuario, ¿qué vamos a colocar? Necesitamos colocar la parte de la fotografía, pero aquí vamos a hacer algo especial con la parte de la fotografía. Vamos a ver si esto ya tengo. Entonces, en la parte de la fotografía siempre vamos a colocar un label acá y le vamos a colocar for foto. ¿Okay? Y aquí le vamos a poner foto. ¿Okay? Y en esta parte de la foto, en lugar de colocarlo como lo tenemos acá con un input, bueno, de hecho sí es un input, solo que el input va a ser un type file. Ya les voy a mostrar cómo se va a ver. Es un type file. La clase, esto no llevaría ninguna clase, porque de hecho lo vamos a dejar invisible. El ID sí va a ser foto. Y el name también va a ser foto. ¿Ok? Ahí ya tenemos la foto. Y se lo voy a mostrar en pantalla, cómo se vería. A ver si nos parece bien cómo se vería en pantalla. Si lo actualizamos, vean, se ve de esta manera. O sea que yo tengo que dar clic acá
y ir a seleccionar una foto cualquiera. No sé si en Pictures tenemos alguna. No. Tendríamos que bajarla, pero bien. O en Downloads no tenemos ninguna, solo tenemos... Ya vamos a bajar alguna imagen, pero la idea es que yo tendría que seleccionar la imagen acá y aquí me aparecería en esta sección esa imagen, ese archivo de la imagen. Pero ¿qué pasa si yo quisiera hacer un efecto mucho más atractivo? Yo quisiera hacer como un preview. Es un código que vamos a hacer en Java, pero la idea es que me aparezca un cuadro y sobre ese cuadro me aparezca un preview. Por lo tanto, eso que vemos ahorita acá debería desaparecer. Para desaparecerlo, podemos hacerlo con Bootstrap y le ponemos la clase displayNone. ¿Sí? Y ese displayNone que tenemos acá haría justamente eso. Haría el proceso de desaparición de ese elemento. Vean, ya desapareció. Entonces ahora en esta parte del input yo voy a empezar a colocar otros elementos adicionales. ¿Qué elementos voy a colocar en la parte del input? Vamos a colocar un div. En ese div va a ir el cuadro que les mencionaba. Voy a poner una clase y hay una clase de Bootstrap que se llama ing thumbnail, que es como cuando la imagen es pequeña. Le voy a poner un ID div photo para identificar dónde va a ir, en este caso, la foto. Foto. Y además de eso, le voy a colocar acá un style. Como dentro de las clases de Bootstrap no puedo colocar un tamaño específico, entonces lo voy a hacer con el style. Aquí le voy a poner de una sola vez el white y le voy a decir que va a tener un tamaño de 200 píxeles. Y de una sola vez le vamos a poner el height. Y al height también le vamos a poner 200 píxeles. ¿Ok? Con eso ya tendríamos puesto nuestro cuadro en esta parte de acá. Vean que ya aparece el cuadrito un poquito más bonito. Cuando le hagamos clic aquí, me va a aparecer el cuadro donde tenga que seleccionar la imagen y pues ahí lo voy a poder recargar. Ahora bien, necesito decirle que un texto descriptivo que me indique que va a seleccionar la imagen. Entonces voy a poner abajo un spam y a ese spam le voy a poner en el texto, así haga clic para seleccionar. Y veamos cómo se visualiza en pantalla. Ahí está, vean, haga clic para seleccionar foto. Si yo le hago clic en algún momento, entonces eso debería de disparar un evento que me debería de mostrar, en ese caso, la parte donde yo debería de mostrar los valores. Luego vamos a poner por acá un pequeño div en esta sección abajo, que va a ser como el que nos va a mostrar los mensajes de error, así como lo vimos cuando estábamos trabajando con la parte del login. Este va a tener una clase. Esa clase se va a llamar alert. Alert es la que determina el color de las letras. Danger. Y por el momento lo voy a poner como oculto. Por eso le pongo el none. Y le voy a poner un ID igual mensaje. Mensaje. Que es justamente el que va a aparecer ahí en la pantalla. Ya tenemos listo esto, ahora nos hace falta nada más colocar los botoncitos para poder eh, guardar y cancelar. Este botón es el primero, va a ser cancelar. Le vamos a poner acá un type, este sería de tipo button, porque no va a ser nada en especial, sino que lo que nosotros le programemos va a ser un btn, btn default. Es para un botón de color blanco. Y nada más, eso sería el botón cancelar. En su momento, bueno, sí, le vamos a poner aquí un ID para identificarlo. Un ID igual btn
cancelar. ¿Sí? Así lo vamos a llamar. Ahora vamos a hacer la parte del otro botón, que sería ya el de guardar. Y ese sí le vamos a poner un botón. A ese sería guardar el texto que va a llevar. Dentro de las propiedades que vamos a definir está el type, y este sería de tipo submit, ese que se va a encargar de disparar el evento submit del formulario. Va a tener una clase que sería un btn-primary, para que aparezca de colorcito verde, si no me equivoco, o azul, uno de los dos. Veamos cómo aparece. Y listo, ahí ya tenemos el formulario. Vean, dice guardar y cancelar. Ya está listo para que nosotros podamos empezar a trabajar con él. ¿Qué cosas nos hacen falta? Veamos. Una cosa que me gustaría, tal vez acá, es que el formulario aparezca centrado, porque aparece a este lado, pero me gustaría que se centrara en la pantalla. Entonces lo que voy a hacer para que se centre es que en esta parte donde pusimos este elemento de el call, tenemos el formulario que pusimos el call MD10, para que se centre. Se recuerdan que utilizábamos la clase que se llamaba MXAuto, y eso haría en alguna medida que el formulario quede centrado. ¿Okay? Ahora bien, no tiene chiste que mostremos la tabla y mostremos el formulario abajo. La idea es que cuando yo le dé agregar usuario, la tabla desaparezca y y se muestre el usuario. Entonces vamos a poner este ID que tenemos acá, lo vamos a poner como oculto. Para eso usamos el de none, y veamos ahora cómo se visualizaría. Y listo, ahora solo tenemos la parte de la tabla. Entonces con eso hemos terminado todo nuestro diseño de nuestra aplicación. Ahora nuestra tarea es hacerlo funcionar. Para hacerlo funcionar necesitamos incorporar los scripts en la parte de abajo de nuestro formulario. Aquí nada más hemos puesto los scripts básicos, entonces necesitamos incorporar de nuevo todo el resto de scripts. Entonces vamos a ponerle aquí script, ese tipo type JavaScript, y le vamos a poner un src, y en este src vamos a mandar a llamar a php, y le vamos a poner un echo url, que es nuestra constante que guarda en este caso la URL de carga, y luego afuera de esto pues ponemos public-html diagonal js diagonal diagonal js diagonal, y le vamos a poner usuarios.js, que es el archivo que vamos a utilizar para programar todo el código que necesitamos justamente en este momento. Así que con eso ya lo guardamos. Ya tenemos listo para empezar a crear nuestro archivo usuario.js, en donde ya vamos a agregar la interactividad de nuestra aplicación. De hecho, el JS que creamos en la clase anterior era un poco pequeño. Este JS que vamos a crear en este ya es un JS un poquito más extenso. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ya le dijimos, de que este archivo va a estar justamente en el public HTML y en esta sección. Entonces le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar new file, y aquí lo guardamos, y a ese archivo le vamos a poner usuarios.js. Revisando un poquito la parte de los scripts que creamos acá, ¿se acuerdan que pusimos un script? En este script ya mandamos a llamar el archivo API y todos los demás que necesitamos. Entonces, este usuario lo ponemos aquí porque ese va a ser procesos únicos para nuestra aplicación. Por eso está puesto en la parte inferior de acá. Entonces, por separado lo hemos, lo hemos mandado a llamar. Aquí vamos a hacer varias cosas. Primero, necesito ir creando variables generales con las cuales vamos a trabajar,
y selectores. Y aquí vamos a repasar un poquito los elementos y selectores. Los elementos que se trabajan en Java, como por ejemplo el uso de vectores, el uso de objetos, entre otras cosas. Lo primero que quiero que hagamos es que recuperemos el botoncito agregar. Le vamos a agregar la interactividad al botoncito agregar. Entonces voy a definir acá una constante y voy a crear esa constante como btu_new y le voy a poner que esa me la va a recuperar del document.query selector. Este query selector de JavaScript me permite seleccionar elementos de los que yo he puesto acá que estén ya sea por etiquetas. Yo puedo seleccionar todos los div, yo puedo seleccionar el que tenga un ID específico o puedo seleccionar, por ejemplo, los que tengan una clase específica. Puedo hacer selección de elementos haciendo uso de este valor. Si lo que me devuelve son varios elementos, puedo ponerle aquí query selector all. Si yo quiero nada más devolver un elemento, entonces solamente le pongo query selector. Y lógicamente me va a devolver el primer elemento que encuentre dentro de la lista. En mi caso, lo que yo quiero buscar es el btn agregar y le pongo el signo de número porque esa es la convención que se utiliza para los ID en CSS. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, por ejemplo, ese botón agregar, que es el que lo colocamos aquí en la parte superior, yo le puse este ID. Entonces, ahí le puse btn agregar. Si yo quisiera recuperarlo por la clase, por ejemplo, por esta clase, en lugar del signo de número, yo le podría haber puesto punto. O sea, acá haberle puesto, por ejemplo, punto. Y eso lo que hace es irme a buscar una clase con el nombre btn agregar. Pero en mi caso quiero buscar un ID con ese valor. Más adelante vamos a ir colocando más elementos en esa parte. En ese momento vamos a crear los famosos eventos. Aquí es donde yo voy a programar qué cosas van a hacer. Por ejemplo, en este caso, al botón agregar, le voy a programar en este momento el evento click. Y voy a crear, de hecho, una función que se va a llamar event listeners. Event listeners, o como de, digamos, el objeto que va a permitir crear o disparar los eventos. Aquí le ponemos event listeners, ¿sí?, a la función. Y aquí vamos a ir definiendo cada uno de los posibles eventos que vamos a trabajar en nuestra aplicación. Por el momento vamos a trabajar con este botón, pero como les decía, aquí vamos a ir definiendo cada cosa que va a irse desarrollando. En mi caso, pues quiero agregarle a ese botón nuevo, le quiero agregar un add event listener. Esa es una propiedad de ese elemento y en ese elemento yo le envío como primer parámetro el evento que quiero activar, que en este caso sería mi botón, y luego le envío la función. En ese caso, la función que yo voy a agregar se va a llamar que voy a disparar se va a llamar agregar usuario. ¿Ok? Entonces aquí le estoy diciendo que al momento que yo haga clic sobre este elemento que capturamos acá, al momento que yo haga clic, voy a mandar a llamar una función cuyo nombre es agregar usuario. Vamos a definir aquí ahora abajo las funciones. De hecho, esto yo lo podría hacer por separado, crear, digamos, archivos por separado, pero para evitar los inconvenientes y entender un poquito la lógica, pues lo voy a ir haciendo en archivos unidos. Aquí sería agregar usuario, entonces le ponemos aquí función agregar usuario. ¿Ok? Y acá pues ya definimos el proceso que vamos a hacer para agregar usuario. Entonces, solamente para ver si funciona, le voy a poner aquí un alert y le voy a poner un hola. Solamente para ver si funciona. Eso me debería generar un mensaje de texto que diga, en este caso, hola. Lo actualizamos y le doy clic al botoncito que dice agregar usuario y vean, ya me dice hola. Significa que el evento ya fue programado. Ahora, ¿qué voy a hacer al momento de darle clic en hola? Va a desaparecer este panel que tenemos acá. Este panel que hemos definido aquí va a desaparecer y debería de aparecer el panel de formularios. Entonces, para llamar a ese panel,
para llamar a ese panel, yo lo voy a agregar acá como una constante para hacer referencia a él. Le voy a llamar panel datos igual y le voy a poner document.querySelector, abrimos paréntesis y aquí yo le voy a poner un nombre que en este caso sería panel datos, así es como le colocamos en el ID. Si vamos a revisar en esta parte de acá, vean, aquí le pusimos un ID que se llama panel datos. Entonces, de igual manera lo estamos mandando a llamar. Significa de que ahora con este elemento yo ya puedo hacer dinámicamente algunos procesos sobre ese elemento que acabamos de dimensionar. Vamos a crear ahora el panel formularios. Formulario creo que le pusimos. Panel formulario, vamos a ir a ver. Panel formulario. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo, le vamos a poner document.querySelector, abrimos paréntesis y le vamos a poner panel formulario. ¿Listo? Ya tenemos esos dos elementos. Entonces les decía, lo que vamos a hacer, lo que va a hacer esta parte de acá por el momento, o sea, vamos a agregar más funcionalidades, pero por el momento lo que va a hacer es justamente eso, que cuando nosotros le demos clic al botón, debería de ocultar por completo la parte del elemento que tenemos en pantalla, que en este caso sería sería el panel de datos o la tabla y debería de mostrar el formulario. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese proceso? ¿Cómo vamos a hacer para que aparezca y desaparezca uno? Pues vamos a hacer uso de la clase de Bootstrap que se llama displayNull. Lo que haríamos en ese caso es decirle al panel de datos, ¿ok? Punto, ese tiene una propiedad que se llama classList. ¿Okay? Y en esa classList yo le puedo decir que le agregue una clase específica que se llama v-nome. ¿Okay? Que le agregue un displayNull. Y eso lo que haría sería ocultarlo. De hecho, si lo probamos ahorita, va a hacer ese efecto justamente de ocultar todo esto y no, pues no va a mostrar por el momento el formulario. Vean, desapareció. Entonces, ya que desapareció, ahora le tengo que decir panel formulario punto ClassList. Como esa ClassList, perdón, ese panel formulario, que es el que nosotros agregamos acá, y se dan cuenta ya tiene la clase displayNull. Entonces lo que vamos a hacer ahora es quitársela. Entonces para eso le ponemos un ClassList.remove, le decimos que remueva el elemento que se llama v- punto y coma, y veamos ahora el efecto que acabamos de generar. Si lo mostramos en pantalla y le doy a agregar usuario, vean, desaparece uno y aparece el formulario. Aquí se supone que en el formulario yo voy a guardar, cancelar y hacer todo el proceso, o sea, voy a llenar los datos, hacer todo el proceso, y justamente en ese momento que yo le dé esos procesos, pues me va a permitir agregar el resto de información. Aquí si le doy usuarios, de hecho me valida, vean, dice que por favor tiene ese campo. Si le doy otra vez acá, me dice que debo llenar ese otro porque le pusimos que los campos son requeridos. Y no hemos puesto nada de código JavaScript. Todo lo ha hecho directamente la aplicación. Bien, ¿con qué vamos a tratar de terminar esta parte del video? Quiero que ahora nos conectemos a la API y pensemos qué es lo que debería de hacer nuestra aplicación. Cuando nuestra aplicación cargue, o sea, justamente en este momento, deberían de llenarse los datos de la tabla. O sea, en otras palabras, deberían de aparecer aquí en la parte de abajo toda la información de los usuarios, de los registros que tenemos en la base de datos. Entonces tiene que mandar a llamar, así como hicimos en la parte del login, debería de mandar a hacer mandar a llamar un fetch para que haga una conexión a la API, bueno, a la parte de la aplicación que nosotros estamos trabajando. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese proceso?
ese proceso debería de funcionar justamente cuando nosotros ya hayamos dibujado todo lo que tenemos acá. ¿Y cómo funciona esa parte? Vean, les voy a explicar. En esta parte de los eventos, yo voy a agregar un evento específico al documento, o sea, a nuestro elemento principal. Le voy a poner document.add.eventLizard y voy a agregar un evento específico. El evento se llama Doom Content Load. Así, Content Load. Y a ese le voy a mandar a llamar una función que se llama cargar datos. ¿Okay? Esa es la función que va a recibir. Entonces, en esa función que voy a crear acá, función cargar datos, ¿okay? Que es la que vamos a crear justamente en la parte de abajo. Ahí vamos a hacer la conexión a nuestra API. ¿Okay? Cargar datos, así se va a llamar, cargar datos. Bien, en esta de cargar datos, voy a poner por el momento un console.log para que veamos qué es lo que está sucediendo. Y le voy a poner cargado, datos cargados, datos cargados. Y voy a poner acá en ese event listener, justamente antes, para que veamos qué es lo que sucede. Voy a poner un console.log antes de cargar. Y este de acá, vamos a poner aquí, esto lo vamos a eliminar posteriormente, pero la idea es que vean un console.log después de cargar. Y voy a activar acá la parte de la consola. Se recuerdan que la consola se podía activar con F12 o podrían presionar clic derecho sobre la pantalla y dice Inspect y ahí llegamos también a la parte de la consola. Pero lo que yo quiero que vean qué es lo que sucede en la parte de la consola cuando nosotros recargamos la página. Vamos a esperar. Vamos a esperar y vamos a cargar. Y vean aquí en la parte del formulario. Dice antes de cargar, después de cargar, datos cargados. Entonces, pero el orden en que se ejecutó no es exactamente eso. Si voy a analizar, debería de haber sido así. Antes de cargar, mando a llamar la función cargar datos, debería demostrar datos cargados y después de cargar. Pero observen que aquí lo que ha hecho es que me dice antes de cargar, después de cargar y datos cargados. ¿Qué es lo que sucede? Que este evento que tenemos acá, el Doom Content Load, se ejecuta justamente hasta que todo el código HTML sea dibujado. Y nos debería de funcionar así porque necesitamos que ya la tabla esté dibujada, que esté bonita, para que yo posiblemente pueda montar los datos ahí. Si no lo hago de esa manera, entonces probablemente voy a tener resultados no deseados. Entonces por eso lo tenemos así. Bien. Ahora, eh, ahora necesitamos modificar un poco la API. ¿Se recuerdan que en la parte de login creamos un archivo que se llamaba justamente así, se llamaba API y que permitía en ese caso hacer ciertas conexiones o hacer ciertos procesos? Y eso quiero que veamos en este momento. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí en usuarios, como ya llamamos el archivo API, entonces en la parte de arriba también vamos a crear una constante. Aquí vamos a crear una constante que le vamos a llamar API. Esto para que la podamos utilizar en cualquier parte de nuestra aplicación. Y aquí le vamos a poner New API. New le pusimos API, así. ¿Ok?
que este API es justamente, vamos a cerrar todo ese montón de archivos por el momento que no nos funcionan. Estos ya no nos sirven por el momento. En el momento que los necesitemos, los vamos a volver a abrir. Ese sí, usuario lo estamos usando. Por acá en la sección de Public HTML en JS teníamos un archivo que se llamaba API. Ese que tenemos acá. Entonces, aquí creamos una clase y esta es la clase con la que vamos a trabajar en este momento. Entonces aquí ya pusimos API igual a new API, ya estamos listos para poder utilizar ese valor en cualquier parte. Entonces lo que vamos a hacer acá dentro de mi código es que voy a mandar a llamar de la API, voy a mandar a llamar un método que le vamos a poner como nombre loadData, ¿ok? Así, loadData. Y este load data, por supuesto, va a tener algunas respuestas asíncronas. Van a ser lo que nosotros vimos en la clase anterior, son promesas. Y esas promesas lo que nos devuelven son elementos asíncronos. O sea, significa de que cuando ésta tenga el resultado, pues nosotros vamos a poder ejecutar en la parte de abajo un .dem para indicar qué es lo que va a hacer cuando recibamos una respuesta de esa API, de esa llamada. Entonces, en este dem, normalmente creamos una función, lo hacíamos así, una función de tipo flecha, ponemos data igual, y acá creamos la función respectiva, así. Y ahí ya podemos escribir el código que nos corresponda. Ya lo vamos a definir más abajo. También después de la API podíamos capturar el error y para eso ponemos un punto catch. ¿Okay? Ahí es donde capturábamos el error que nos podría generar la API. Creamos la función de tipo flecha. Ponemos error. Y aquí colocamos qué es lo que vamos a hacer en el caso que se genere algún tipo de error en la llamada a nuestra API. Por el momento, aquí solo vamos a definir cómo va a ser la llamada. Vamos a mandar a llamar el loadData. Como esta es una función asíncrona, eso significa de que se va a ir a recuperar los datos, va a ir al servidor a preguntar cuáles son los usuarios disponibles y cuando regrese el resultado, se va a ejecutar este dem, que es ya la promesa con el resultado obtenido. Ese dem va a tener un parámetro que se llama data. Ese data es el que donde vamos a traer los valores y que posteriormente vamos a analizar. En el caso que esa promesa genere un error, entonces lo vamos a almacenar en error. Y ahí vamos a decidir qué vamos a hacer con ese error. Entonces, vayámonos ahora a la API para crear la entrada correspondiente al load data que acabamos de crear. ¿Cómo vamos a hacer la entrada correspondiente? Aquí le vamos a decir, igual que vamos a crear una función asíncrona, una función que va a ir a llamar unos datos. Entonces aquí le vamos a poner que, igual que arriba, vamos a crear una constante con el nombre de query, que sería en este caso la consulta, y le vamos a decir await. ¿Por qué vamos a ponerlo await? Porque voy a esperar a que se ejecute la función fetch y recoger los resultados. Y los resultados los vamos a guardar en query. Todos los resultados que traigamos del lado de la consulta los vamos a guardar justamente allí. Entonces, después de haber obtenido los resultados, aquí le vamos a poner, vamos a usar el fetch, que es la API que nos permite hacer consultas hacia el servidor. Y vamos a utilizar creo que ya habíamos usado caracteres literales. Aquí vamos a colocar, en este caso, la U base API, ¿ok? Y esa base API lo que tiene es Bookstore. Estamos trabajando sobre usuarios, entonces le voy a poner usuarios, y sobre esta voy a mandar a llamar todos los usuarios, ¿ok? Aquí le ponemos un get all. Eso significa de que voy a obtener todos los usuarios. Esa es la llamada que ya vamos a configurar. Por supuesto, ya vamos a configurar más adelante. Cuando reciba los valores, voy a crear otra constante y aquí le voy a poner data.
Esos valores que voy a recibir los voy a generar en un await porque necesito convertirlos a un formato JSON. Entonces vamos a mandar a llamar una función que se llama JSON. Es justamente lo que tenemos acá. Solo que noten que aquí arriba utilizamos el método post y sin embargo aquí abajo no estamos utilizando, no hemos especificado el método post. Por lo tanto, lo que es la llamada que estoy haciendo es una llamada con el método get. Y en la parte de abajo, el resultado que obtenga lo voy a convertir en un JSON. Y ese resultado lo voy a retornar. ¿Okay? Es el resultado que voy a retornar en ese momento. Entonces, esto hace la conexión a la API. La API revuelve un JSON y se lo voy a convertir y lo voy a retornar. Ese valor se va a venir hacia acá, va a ejecutarse en el DEN. Por lo tanto, digamos que este data que tengo acá se va a almacenar ahora en esta variable y yo ya puedo, sin ningún problema, hacer el procesamiento de esos valores. Entonces, ya que hemos definido este dato, vayámonos a la URL para entenderlo. Vean que aquí tenemos la entrada usuarios. Hoy yo voy a crear una entrada que se va a llamar getAll. ¿Qué le estoy diciendo de mi URL? Es muy simple. Voy a irme al controlador usuarios y dentro del controlador de usuarios voy a obtener todos los usuarios. Un getAll, voy a obtener todos los usuarios. Lógicamente esa entrada no está creada, dice método no disponible, pero sí eso es lo que debería de hacer. Debería de irse a obtener todos los usuarios de la base de datos usuarios. Entonces vamos a ir a crear ese elemento ya en nuestra aplicación. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, aquí ya tenemos definido un poco la estructura. Se recuerdan que en el controlador ya habíamos creado nuestro usuario controlador, que este es lo único que tiene nada más el método constructor. Pues en ese método constructor, perdón, después del método constructor que tenemos en la parte de arriba, pues ahora vamos a crear nuestro método que nos va a devolver en ese caso los valores. Entonces, como ahí me dice método no disponible, entonces le voy a poner un public function get all. ¿Okay? Con eso ya estoy creando la entrada. Entonces, yo hoy sí ya le estoy diciendo de que voy a utilizar el método getAll para obtener todos los elementos. Ahora, acá hay que tomar algo en cuenta. Cuando nosotros trabajamos bajo este modelo, la idea es que, digamos, cada vez que nosotros vayamos a obtener información, esta la obtengamos a través del modelo. No es, digamos, buena práctica que yo genere aquí la consulta y empiece a revisar los valores. Las buenas prácticas es que me genere un modelo, el modelo se encargue de realizar la conexión y ese nos devuelva los valores. Si en algún momento, por ejemplo, yo cambio mi gestor de bases de datos, por darles un ejemplo, y en lugar de utilizar MySQL, utilizamos MongoDB, que se trabaja de diferente manera. Entonces, solo me voy a la parte del modelo, hago los cambios requeridos, el controlador no le importa cómo se hace el proceso de la consulta, el modelo sí, el modelo es el que se va a encargar de obtener esos valores y devolvérselos como un vector al controlador. Y el controlador se los va a devolver a la vista. Entonces, por eso es importante separar cada uno de los elementos. En ese caso, en el modelo todavía no hemos creado ese elemento, así que vamos a irnos aquí al modelo y le vamos a crear el modelo que se va a llamar usuarios.php. ¿Okay? Va a ser algo similar al login que creamos en la clase anterior. Entonces, veamos qué es lo que vamos a hacer en usuarios. Lo que vamos a hacer en usuarios.php es siempre poner un include, bueno, poner código PHP antes que nada. Y acá lo que vamos a poner es un include -wams y le vamos a poner que me mande llamar lo que tengo en app, lo que tengo en models y que se llama dbclass, db.class. Se recuerdan que era nuestra clase principal de la base de datos, db.class.php. Y luego después de eso ya creamos la clase usuarios extends y se va a extender de base. ¿Cómo le pusimos en dbclass? Así, base
de datos. Entonces, de la misma manera, lo vamos a extender acá. Base de datos. ¿Ok? Esa base de datos es la que ya se encarga de establecer la conexión y hacer todo lo que nosotros ya conocemos. Aquí voy a crear mi método constructor. Ese método constructor, yo ya sé que al momento que se genere, lo que va a hacer es mandar a realizar la conexión. Entonces aquí le pongo parent, dos puntos, conectar. ¿Okay? Y eso va a llevarse a la conexión de la base de datos. Ahora, aquí sí, ya voy a crear un public function y el get all. Necesito un método que me permita ir a obtener todos los registros de mi base de datos. Bien, aquí vamos a hacer algo. Vean, yo puedo colocarle acá, digamos, un código que me permita ir a traer todos esos registros a la base de datos, tal cual lo hicimos en la clase anterior. O sea, yo puedo poner un result, digamos, un result, así, result igual, y luego ponerle un $bis, así como lo hicimos en el login, ponerle conexión y después de la conexión mandar nuestra consulta con el query. ¿Okay? Y ahí ponerle select asterisco from usuario, por ejemplo. En este caso sería select asterisco from usuarios. ¿Okay? Y ordenado por, y etcétera, etcétera. Así. Yo podría mandar a hacer ese proceso para obtener ese resultado. Después de eso, yo sé que eso me devuelve un objeto acá en el result y yo lo tengo que convertir a un array. O sea, que yo tendría que poner acá un while, por ejemplo, y ponerle, por decirles algo, $record igual, y ponerle un $result y usar el método fetch para poder obtener cada uno de los registros e irlos leyendo e interpretarlos y convertirlos en un vector. Ok, pero eso lo voy a hacer con usuarios, lo voy a hacer con empleados, lo voy a hacer con libros, lo voy a hacer con autores, con categorías, etcétera, etcétera. Lo voy a hacer con cada uno de las tablas que probablemente voy a requerir registros. Entonces, lo que podemos hacer en este caso es generar un método globalizado que me permita realizar ese tipo de consultas. Este método globalizado lo podemos trabajar acá en este dbClass. En ese dbClass, como es la clase madre, digamos, ahí puedo generar objetos específicos como para insertar registros, procesos para actualizar, procesos para eliminar, etc. En nuestro caso, yo voy a crear una función que se va a llamar public function execute. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Yo en este caso le pongo execute query y aquí me tiene que enviar una consulta que va a ser el select asterisco from algo. Aquí mismo voy a generalizar, voy a poner un result igual y voy a ejecutar la consulta tal cual la vimos en el ejemplo anterior, que sería this conexión. Siempre le ponemos este valor y mandamos a ejecutar la consulta. Esto es lo normal que teníamos allá, solo que aquí le ponemos $query. ¿Okay? Y eso manda a ejecutar la consulta. Ahora yo necesito convertir ese resultado de esa consulta, independientemente cómo vaya, la necesito convertir en un array. Entonces le voy a poner aquí $records, así, $records, que viene de registros, igual a new, no, igual a array, así. Entonces, eso me está creando un array vacío. En el caso que la consulta anterior no me devuelva nada, entonces el array va a ser un array vacío. ¿Ok? Ahora necesito llenar ese array. Entonces le voy a poner un while, como lo habíamos visto allá. Ahí voy a usar solo voy a usar $record igual, y ahí sí ya le ponemos $result.
fetch-asof, era la función fetch-asof. Eso me va a devolver un array de cada registro. Entonces lo que vamos a hacer es que a $records le vamos a anexar con este elemento el contenido de record. Entonces acá lo que vamos a ir haciendo es de que records ahora va a ser un vector que va a tener asociados todos los registros que obtengamos del fetch-asof. Si aquí lanzamos una consulta y nos devuelve 100 registros, esos 100 registros los va a convertir en un vector. Cuando ya tengamos ese vector generado, entonces venimos y lo retornamos. Entonces, al final de cuentas, este proceso que estoy haciendo acá siempre me va a devolver un vector. ¿Okay? Yo voy a ir a la base de datos, voy a hacer la consulta, pero esa consulta siempre me la va a transformar a un vector, que es lo que yo necesito devolver. Lo que yo necesito devolver al otro extremo. Ya que hemos generado esta consulta, esta yo la voy a poder seguir utilizando las veces que yo quiera. Le puedo mandar cualquier select que se me ocurra. Este va a ser exclusivamente para select. Puedo mandar cualquier select que se me ocurra y ese select va a venir a ejecutar este proceso. Ahora en el usuario, que es esta que teníamos acá, en esta ya puedo quitarme todo este código. Ya no lo necesito. Y vean qué simple nos va a quedar ahora el código. ¿Qué le voy a poner? Ah, bueno, solo retórneme. ¿Okay? Este es el de usuarios. Retórneme el this. ¿Okay? Como ya tiene heredado, hay un método que se llama execute query, que ya lo generamos al otro extremo. Y aquí ya puedo colocar la consulta sin ningún problema. Yo sé que voy a mandar esa consulta se va a convertir en un vector y voy a retornar ese vector. ¿Qué consulta voy a mandar? El que habíamos visto hace rato, un select asterisco. Ahora, puedo ponerle asterisco, pero por lo general, por ejemplo, en este caso, en la tabla de usuarios, si yo le pongo asterisco, voy a dejar visible el password. Y en el caso del password, yo necesito protegerlo, porque si se lo mando visible al otro extremo, significa de que alguien maliciosamente podría determinar cuál es la contraseña de cada usuario. Entonces, pues, como medida de seguridad, solamente voy a mandar los campos que voy a necesitar: el ID USR, los nombres, los apellidos, el usuario, voy a mandar también la foto, ¿ok? Y en el tipo tenemos dos tipos, uno que es administrador y otro eh, que es usuario normal. Entonces desde aquí lo puedo convertir, le puedo decir con el if si tipo es igual a 1, entonces que me devuelva administrador. En caso contrario, que me devuelva usuario. ¿Okay? Eso me va a aparecer al otro lado. Y ese campo lo voy a nombrar como nTypo. Esto es SQL, es MySQL como tal, así que hay cosas aquí que ya ustedes las conocen sin ningún problema. Y le voy a poner from usuarios. Y para que estén ordenados en la forma en que se crearon, entonces le voy a poner aquí, no es un word, es un order by ID-USR. ¿Okay? Vean que así como lo hemos hecho, este usuarios es un objeto extendido de base de datos. Este se conecta, y aquí tenemos ya en el DB class, tenemos nuestra conexión a local, user católica y bootstrap. Ya hace la conexión esta parte de acá. Bien, como ya está extendido, después de eso manda a llamar una función que es el getAll. Este getAll se hace un execute query, que este execute query es justamente el método que definimos en DB class, justamente acá. Aquí tenemos DB class, aquí está execute query, que hace la consulta y convierte eso en un vector. Ya que lo convierte en un vector y lo retorna, yo ese vector se lo envío ya transformado a el otro elemento que tenemos al otro extremo. Entonces, ya que ya está transformado, vayámonos ahora hacia la parte del controlador. En este controlador, yo necesito también acá incluir, tenemos un include
bajo WAMS. Y vamos a incluir en esta parte del controlador la clase que ya definimos allá, que sería app, pkmodels, pkusuarios.php. Y listo, ya tenemos definido. Y aquí es include no le falta una C. Include webs, ok. Entonces esa que hemos creado ahí ya está definida. Entonces lo que vamos a hacer ahora acá en el constructor es, de hecho ya tenemos definida la propiedad, simple y sencillamente decirle que esa propiedad que acabamos de crear acá, vamos a instanciarla con new usuarios. Ok, aquí lo instanciamos como un new usuarios, que es la que acabamos de ir a traer a cabo. Como ya lo instanciamos sin ningún problema, ahora sí yo puedo venir acá y devolver ese valor. Entonces le puedo poner records igual is .user y aquí decirle que me obtenga todos los registros. ¿Qué voy a obtener acá? Un vector. Ese vector que obtuvimos, ahora ya lo puedo transformar. Como estoy en el controlador, yo ya puedo hacer con esos elementos lo que yo deseo. Entonces voy a crear un info igual array y ese array va a tener los siguientes elementos. El primer elemento que va a tener es success. ¿Okay? Ese success va a ser igual a true. Y además de eso, vamos a tener otro que se va a llamar records. Registros. Ese registro va a contener el vector que acabamos de construir. ¿Okay? Y ahora tenemos un echo. JSON, se recuerdan que con el encode hacíamos el proceso de convertir ese array a un objeto JSON, que es lo que nosotros esperamos al otro extremo. Entonces ponemos JSON encode info. Y vean, listo, ya tenemos el getAll. O sea, ya tenemos un objeto que se conecta al modelo. El modelo le tiene los datos. Esos datos se envían a través del controlador. Y ahora le respondemos a la vista con un JSON. Ya no lo hacemos con una, así como lo teníamos acá, con una vista normal, sino que ahora le respondemos con un JSON. Con ese JSON ya nosotros podemos al otro lado realizar los procesos necesarios. Veamos qué sucede. Vayámonos ahora a esta parte de acá, vayámonos a este extremo y se recuerdan que eso va a suceder al momento de cargar. Entonces veamos lo que hace al momento de cargar. Eso para poder observar los resultados, como es una llamada a una API, tendremos que irnos a la sección que dice Network en la parte de la consola. No lo podemos hacer desde otra parte, o debería de ser siempre en la parte del Network. No sé si ya... Aquí vean, ya mandó a llamar el getAll. Si en algún momento no les carga y ustedes están seguros que ya lo guardaron, denle clic derecho acá y denle hard reload para que limpie el caché. Y ahora sí, vean, ya me obtiene en getAll. Si yo le doy clic a la llamada, observen que ya me devolvió una API. Dice records y aquí están todos los registros, que de hecho solamente es uno, y me devuelve success. Pero realmente en la pantalla no está haciendo nada. Entonces vayamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Esto que nos devolvió acá, por supuesto, se vino a nuestra API. Es justamente lo que tenemos aquí ahora. Mando a llamar esa información con el getAll. Eso se guardó en query. Query lo que hizo fue transformarlo en un objeto JSON, se lo mandó a data, tiene data y ya como JSON se lo retorna a este load data. Eso en usuarios, que es esta que tenemos acá, la recibe en la parte del DEM y ahora aquí sí yo ya puedo hacer procesos para manipular esos valores. Le voy a poner console.log y aquí le voy a poner data. ¿Ok? Y ahí vamos a guardar.
Y vamos a ver ahora en la consola si realmente se están obteniendo esos datos. Aquí es en la consola. Lo mismo, vamos a clic derecho y reload. Vamos a ver si imprime algo. Vean, aquí ya me imprime el objeto. Es justamente este que tenemos acá. Significa que ya puede ser, de hecho, manipulable. O sea, ya puedo obtener toda esa información de esos datos que hemos colocado ahí. Ahora bien, lo que tenemos que hacer con esos datos es dibujarlos sobre sobre la parte de la aplicación. Pero hay cosas que debemos de considerar. Yo ahorita puedo recibir 100 registros, que son 100 usuarios. Y esos 100 registros podría sin ningún problema mandarlos hacia la tabla. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, estoy trabajando con libros y no recibo 10 libros, sino que recibo 5,000 libros? Entonces significa de que en esta tabla yo voy a obtener 5,000 registros hacia la parte inferior. Debo de obtener una manera de poderlos filtrar haciendo uso de buscar. También de poderlos paginar, así como los teníamos acá, que me muestre libros de 10 en 10. Entonces, para hacer todo ese proceso, no puedo simplemente agarrar los datos que recibí y filtrarlos o ejecutarlos. Tengo que buscar una manera de procesarlos de una forma más simple. Entonces, vean lo que vamos a hacer. En las variables que tenemos en la parte de arriba, en esas variables que hemos definido acá, yo voy a crear, yo voy a crear una constante que se va a llamar obj-datos. Y alguien puede decir, ¿por qué lo creamos como constante? Porque básicamente vamos a crear un objeto que no cambia como tal. O sea, yo no voy a volver a reasignar obj-datos. Pero sí este va a tener propiedades internas que van a ser dinámicas. ¿Ok? Por eso lo pongo corchetes. En JavaScript, cuando yo utilizo llaves, cuando yo utilizo llaves, lo que estoy definiendo es un objeto. Este objeto va a tener primero una propiedad que se va a llamar records, que esa propiedad que se va a llamar records, de hecho, por el momento va a ser un vector vacío, ¿ok? También va a tener otra propiedad que se va a llamar records filter, que esa es la que va a contener nuestros registros cuando, en ese caso, los hayamos filtrado. O sea, si por ejemplo yo obtuve 100 registros, entonces lo que voy a hacer es que en record filters, en records voy a tenerlos todos, voy a tener los 5,000, por ejemplo, que me haya devuelto, pero en record filters voy a tener solo los que voy a mostrar en la tabla, ¿ok? Esa va a ser la característica de este elemento. Y voy a tener otra propiedad que se va a llamar current page para saber cuál es la página actual que estoy mostrando en el proceso en proceso de filtración. Y voy a tener otra propiedad que sería filter. Esa propiedad es la que va a almacenar el filtro que nosotros vayamos colocando. Si yo escribo hola, por ejemplo, entonces el filtro va a tener hola y en base a eso lo va a filtrar. Todo eso es lo que va a hacer acá. Entonces, ya que tenemos creado el objeto, ese va a ser un objeto global, significa de que desde cargar datos yo puedo, sin ningún problema, puedo asignar esos valores. Entonces, aquí lo vamos a venir a cargar datos y le puedo decir, sin ningún problema acá, colocar un if y decirle si data, que es los valores que yo estoy recuperando, tiene una propiedad, vean que eso es lo que recupero acá, data, tiene success y records. Si data.success, o sea, si trae verdadero, esa variable trae verdadero, significa que todo sucedió sin ningún problema. Entonces, voy a poner aquí un obj datos, punto records, igual, y le voy a decir que este va a ser igual a records, ¿ok? Los registros que acabamos de generar. Y luego vamos a poner un obj datos punto current page igual a 1 para que me muestre justamente la página 1. En caso contrario, caso que eso no suceda, o sea que no el success traiga verdadero, sino que traiga falso, entonces tenemos que mostrar el mensaje. Y el mensaje de error no lo hemos definido. O sea, se recuerdan que creamos por ahí un div que me iba a mostrar mensajes de error. Por aquí creo que lo tenemos.
Eh, no, no lo creamos. No lo tenemos. Por aquí creo que está. Creo que solo lo pusimos en la parte de arriba. Por el momento voy a utilizar este div que tenemos acá, aunque no es esa la idea, pero voy a poner este div. Entonces hay que crear en la parte de arriba, en los query selectors, voy a ponerlo acá. Voy a crear una constante que se va a llamar mensaje igual a document.querySelector, abrimos paréntesis, comillas, numeral y le vamos a llamar mensaje. Con eso voy a mandar a llamar ese elemento que hemos definido. Y pues lógicamente acá lo que vamos a hacer es ponerle por el momento un mensaje. Punto. Ese tiene una propiedad que se llama, ya la habíamos visto anteriormente, se llama text content. Voy a poner text content igual. Y aquí le vamos a poner el data.msg en el caso que se haya generado msg, en el caso que se haya generado algún tipo de error. ¿Okay? Eso es en el caso sí. Y en el caso de que el catch genere también algún tipo de error, pues ese sí lo vamos a imprimir en la consola. Le vamos a poner console.error. Console.error. Abrimos paréntesis, le vamos a poner error dos puntos. Y acá vamos a poner el error que capturó el catch. Y por el momento sí se da, bueno, aquí hay un error, de hecho, en usuarios en la línea 31. Sí, acá. Aquí es punto y coma. Entonces, de hecho, ahorita cuando lo cargamos, pues no vamos a encontrar absolutamente nada. Aquí dice records. Vamos a ver. Aquí, perdón, es data.records. Vamos a ver de nuevo. Eso es bueno que nos esté generando errores para que vean ustedes cómo lo podemos ir corrigiendo. Bueno, aquí ya me lo cargó. Veamos qué es lo que contiene obj-datos. Es la variable que acabamos de crear. Obj-datos tiene en current page, tiene 1, en filter tiene vacío, en records, si se dan cuenta, ya tiene los registros que yo recuperé. Y en record filter, pues por el momento no aparece absolutamente nada. Entonces, ¿qué nos falta ahora para empezar a trabajar con el proceso de creación de los datos? Veamos. Vamos a crear por el momento el código solamente para mostrarlo y después le vamos a ir agregando los filtros para irlo haciendo parte por parte. Entonces acá lo primero que voy a hacer es mandar a llamar una función que se va a llamar crear tabla. ¿Okay? No pongo aquí todo el código porque el objeto de la parte de la programación es que nosotros vayamos creando pequeños bloques de código que nos permitan identificar errores. Entonces, por ejemplo, si al momento de crear la tabla o al momento de renderizar nos genera algún error, entonces ya sabemos que es aquí donde ha sucedido. Entonces le ponemos crear tabla, abrimos llaves y vamos a ver cómo vamos a ir filtrando todos estos elementos. Lo primero que yo les mencioné es que en el caso que no haya un filtro, debería demostrar todos los registros. Entonces, de hecho, los registros se los vamos a colocar después, pero acá voy a poner, por ejemplo, la condición inicial. Y la condición inicial es que si obj-datos punto filter, esta función se va a mandar a llamar cada vez que nosotros estemos creando o dibujando la tabla. Entonces, si obj-datos.filter es igual a comillas, comillas,
significa de que no hemos declarado un filtro, ¿ok? No hay un filtro, no hemos digitado algún texto que me permita filtrar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner un obj-datos y el registro que dice record filters va a ser igual y vamos a recorrer el obj-datos. Yo no le puedo colocar en este momento obj-datos punto records, porque ahí lo que estaríamos haciendo sería apuntando justamente a la misma ubicación en memoria y realmente lo que yo necesito es un duplicado. Entonces, para crear un duplicado vamos a hacer un maps. Entonces, lo que vamos a hacer es un obj records punto y aquí le vamos a poner un map. Ese map es como un for each. Lo que hace es recorrer un vector dentro de JavaScript, me permite recorrer un vector y devolver como resultado otro nuevo vector. Se lo voy a mostrar aquí en la consola. Por ejemplo, yo sé que tengo, voy a crear const, digamos, voy a crear un nuevo dato igual y ahí le voy a poner obj datos punto records punto y vean que este tiene uno que se llama map. Este map me permite recorrer, puedo hacer yo procesos en la parte del recorrido y devolver un valor o devolver en este caso un elemento. Entonces voy a usar una función de tipo flecha, le voy a poner ítem igual así y lo que voy a hacer es devolver justamente el ítem. ¿Okay? Y van a notar que ahora si yo le pongo nuevo dato, ese nuevo dato justamente tiene, ya es un vector que tiene los datos que teníamos en la parte de arriba, pero duplicados. Eso es en el caso que yo no haya puesto un filtro. Cuando yo pongo un filtro, entonces vamos a poner el mismo recorrido, solo que vamos a filtrar nada más los datos que necesitamos. O sea, para que vayamos entendiendo cómo lo vamos a hacer. Entonces acá igual lo que vamos a hacer es poner esa función de tipo flecha, que es justamente así. Y con eso ya hemos duplicado los valores. Teniendo esos valores duplicados, ahora vamos a tener que ir calculando la cantidad de registros que vamos a mostrar en la página, la cantidad de registros que vamos que vamos a visualizar. Entonces, eso depende mucho del filtro que nosotros hayamos creado. Del filtro que nosotros hayamos creado. Por el momento, lo que yo necesito de nuevo es nada más mostrar todos los registros. Pero como les digo, más adelante vamos a hacer el proceso de paginación. De decir, por ejemplo, yo solo necesito mostrar de los 100 registros, necesito mostrar 5, necesito mostrar 10. Entonces, por el momento voy a trabajar con ese record filter, aunque más adelante lo vamos a hacer un poquito más atractivo. Voy a crear una variable que se va a llamar HTML. Le voy a hacer con un let porque esta variable va a ir cambiando conforme nosotros vayamos haciendo la parte del recorrido. Entonces, en esa variable, lo que vamos a hacer es crear un for each y eso sería para obj-datos.records filters. Como este es un vector, tiene un método que se llama for each, así se llama for each. En ese for each hay dos elementos que yo puedo tener acceso. Uno es al ítem y otro es al index. Entonces, cuando son dos variables, las funciones de tipo flecha ya cambian. Si solo quisiera tener el ítem, podría hacerlo así. ¿Va? Podría ponerle ítem igual, abrimos llaves y ya puedo colocar el proceso. Pero como yo necesito dos valores, entonces voy a poner ítem y voy a poner coma index. Entonces voy a obtener dos valores en esta función de tipo flecha. Acá ponemos punto y coma. Y ese for each me va a permitir, así como lo veíamos en PHP, me va a permitir recorrer cada uno de los elementos que están en record filters y esos elementos se van a ir a la parte de ítem. Luego acá voy a utilizar o voy a implementar un nuevo concepto. Bueno, quizás lo vamos a mostrar primero de manera normal y después les voy a enseñar otro método para destruir un elemento. Antes de eso, quiero que vean qué es lo que imprimimos. Console.log y voy a imprimir ítem.
para que vean qué es lo que estamos imprimiendo. Al imprimir ítem, vamos a ver acá, eso lo voy a hacer nada más en la consola. Y bien, ahora solo me imprimió un solo registro, ¿ven? Esto es lo que contiene ítem. Quizás le voy a agregar más registros acá para que entendamos qué es lo que está pasando. Ahorita tiene uno, entonces voy a hacer un insert, así rapidito. Aquí le vamos a poner user 2, aquí el password con la función md5 y vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5 como contraseña, el nombre user 2, apellido user 2, tipo va a ser 1. Le vamos a poner 2 para que vean cómo lo va a devolver la foto. Nada por el momento. Vamos a poner otro que sería el user 3, también con un md5. Igual, vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. Los nombres user 3, user 3 y de tipo 1. Listo. Con eso ya lo podemos guardar. Aquí le damos Go. Ya tenemos insertados los registros. Veamos acá qué es lo que nos devuelve. Cuando yo lo ejecuto, van a notar que ese for each que acabamos de generar, vean, ya nos permite mostrar todos estos elementos. Y si yo quiero, por ejemplo, justamente acá dentro del ítem, solamente mostrar los nombres, que es uno de los campos que trae, entonces le puedo poner items.nombre y vean, ahora solo me va a imprimir el nombre. ¿Okay? Entonces, sabiendo esta parte que acabamos de generar acá en el for each, entonces ahora sí ya podemos rellenar el HTML. El HTML lo que va a contener es justamente la fila que nos va a generar el contenido. Entonces la fila, en lugar de colocarla con comillas simples, yo lo voy a colocar con comillas de estas. Y esto me permite, por supuesto, colocar varias líneas. Entonces, en la primera línea, le voy a poner un tr. En la segunda línea, aquí vamos a poner un td. Un td. Y en ese td debería de llevar, vamos a ver, un scope igual, entre comillas, code. Y acá vamos a utilizar la impresión o el escape de variables. Y se recuerdan que aquí está el índice. Este índice va a tener 0, 1, 2, 3. Como yo necesito que me imprima un correlativo, entonces le voy a poner que me imprima el index más 1. El index más 1, que en este caso, pues si tenía 0, me va a imprimir 1, si tenía 1, me va a imprimir 2 y así sucesivamente. Y con esto cierro mi TD. Cierro mi TD. Esto lo puedo copiar para no estar escribiendo tanto código. Puedo pegar y acá en lugar de poner index, le puedo poner item.nombres. ¿Okay? Y en la siguiente puedo colocar en lugar de nombres item.apellidos. Y en la siguiente línea, en lugar de apellidos, aquí sería usuario, usuario, y en la siguiente debería de llevar tipo. Y en la siguiente fila debería de llevar unos botones. Así que voy a pegar acá este código y voy a poner aquí unos botones. Entonces voy a borrar esto y esos botones, por supuesto, los vamos a definir con la etiqueta button class y entre comillas vamos a poner las clases que vamos a definir, que sería ptn, ptn primary
y un btn-xs para que sea un botoncito relativamente pequeño. Y acá le ponemos diagonal. Y aquí, dentro de este botón, en ese botón, vamos a definir una clase que sería, aquí para que nos muestre en varias líneas, podemos hacer algo. Nos podemos ir en el editor a View y hay una opción que dice Word Wrap. Y vean que eso nos lo coloca en varias líneas para poderlo identificar. Vamos a poner aquí la etiqueta I, que se acuerdan que era la etiqueta para poner un icono del phone away zone, y esa I va a ser un elemento de la clase que se va a llamar fa-edit, que es un botón de edición. ¿Ok? Solo que aquí a este elemento, a este botón, de una sola vez lo vamos a hacer interactivo. Y le voy a agregar acá un método que se va a llamar onClick, que al momento que hagamos clic sobre ese botón, va a mandar a llamar una función específica. La función que va a mandar a llamar va a tener como nombre editar usuario, que después la vamos a definir. Solo que ese editar usuario va a enviársele un valor, que en este caso sería el número de usuario que yo voy a editar. Entonces, ese valor de ese número de usuario que yo voy a editar, se lo deberíamos de enviar a través de del ID user. Entonces, aquí puedo colocar item.id-user, USR. Entonces me va a enviar el código de usuario cuando yo le haga clic. Ya tenemos el botón para poder editar. Este mismo código lo voy a copiar y lo voy a pegar justamente acá a la par. Vamos a separar para que se vea diferente. Este es otro botón y el otro botón lo vamos a poner abajo. Solo que este ya no sería primary, sino que le vamos a colocar un danger para que aparezca de color rojo, el botón BT para que sea chiquitito. En lugar de editar, la función que va a mandar a llamar sería eliminar usuario. Siempre le va a mandar el user que va a eliminar, y aquí el botón, en lugar de ponerle este sería spam slash, que viene de basurero, algo así. Y lo único que nos hace falta aquí es cerrar el TR. Y listo, ya tenemos definida nuestra fila. Esto está definido en este HTML. Ahora, este HTML debería de irse a imprimir justamente en esta parte. En esta parte que tenemos acá, que dejamos como en blanco. Es este body que tenemos aquí. Ahora, ¿cómo hacemos para llegar justamente a ese body? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear acá en la parte de arriba un coms, y con ese coms lo que vamos a hacer es crear un table content, ¿sí? Que es la tabla de contenido, igual a document.querySelector. ¿Ok? Ahora le tengo que decir cómo llegar a ese elemento. Ese elemento está en el ID que se llama content table. Si lo vamos a revisar, vean, aquí arriba pusimos un ID padre que se llama Content Table. Entonces a ese estamos accesando en este momento a Content Table, pero dentro de Content Table tenemos un elemento hijo que se llama Table, y dentro de ese elemento hijo tenemos otro elemento hijo que se llama Table Body. Entonces aquí yo le trazo toda la ruta. Le digo que voy a ir a buscar al Content Table, perdón,
que es el elemento padre. Dentro de ese elemento padre me voy a mover a la tabla y dentro de la tabla me voy a mover al body. Entonces, ¿qué voy a devolver? Voy a devolver el body de la tabla del table content. ¿Ok? De ahí nos hemos ido moviendo hacia abajo. Ya devolvemos un valor específico. Así yo puedo, por ejemplo, recorrerlo, así como hacemos en CSS, puedo recorrer esos elementos a ese valor específico. Ahora que ya tengo la tabla, ya tengo el body, entonces en esa parte de abajo, en la parte inferior, aquí, le vamos a poner table content punto inner html igual a html, que es esa variable que creamos acá. Y con eso vamos a ver cuál es el resultado. Veamos qué sucede cuando actualizamos. Vean, aquí ya tenemos el registro, solamente que aquí, perdón. Y ese define es porque aquí es n tipo. Se recuerdan que no devolvemos tipo, sino que devolvemos n tipo. Y aquí me devuelve eso porque aquí debemos de concatenar. Ponemos igual, solo devolvemos el último. Por eso aquí aparece solo uno. Pero ahorita si lo actualizamos, vean, automáticamente se generaron estos elementos. Aquí vamos a ver por qué los botones están apareciendo mal. No deberían de aparecer así. Deberían de aparecer más bonitos. Vamos a examinarlos. El class le falta el igual. Vean ese error. Lo puede detectar porque le puse el inspector. Aquí le falta el igual, vean. Igual. Lo mismo aquí le falta el igual. Entonces ahora sí, ya debería de verse bonito. Si lo cargo, vean, ya me aparece bonito. Ya tengo creado el ambiente. Básicamente ya tengo creada mi aplicación. O sea, y aquí ya puedo visualizar todos los usuarios. Si le doy a editar, me debería de permitir editar. Y si le doy a eliminar, pues me debería de permitir borrar esos registros de la aplicación. Y básicamente hemos dibujado toda la tabla haciendo uso de estos elementos. Por supuesto, aquí le hace falta más cosas para que se vea más interactivo. Nos hace falta crear la parte de la paginación, nos hace falta crear la parte de los filtros para que funcione el filtro, entre otras cosas. Pero por el momento lo que quiero que vean es que ya está funcionando la parte de la creación de la tabla de manera dinámica. Y de hecho, por ejemplo, aquí ya puedo crear esas funciones solo para que queden definidas, la que se llama editar usuario, ¿ok? Y esta va a recibir, por supuesto, un ID, y ese ID yo lo puedo poner con un alert solamente para verlo. Poner ID. Por supuesto, también podemos crear la función para eliminar usuario, que este por supuesto va a tener un ID, y en ese ID yo voy a recibir también un alert. Le vamos a poner ID y listo. Vamos a ver qué pasa. Cargamos y ya nos dibujó. Si le doy a editar, vean, ahí me dice 1. Si le doy clic al segundo, ahí me va a decir 2. Si le doy clic al tercero, ahí me va a decir 3. Eso me va a servir posteriormente para que yo pueda eliminar los registros. Acá igual, si le doy en este, bueno, en este no están funcionando. Vamos a ver qué pasa. Spec. Vamos a inspeccionar y ver en la consola qué error nos ha generado. Vean que esos errores hay que irlos revisando. No, dice que está mal. Vean, dice eliminar usuario, está mal escrito. Vamos a ir a ver. Acá, eliminar usuario está mal escrito.
Vamos a ver ahora si funciona. Cargó. Y sí, ya tenemos eliminar usuario. Ya tenemos el 3. Ahí está el 3. Y listo. Entonces ya está creada la tabla, ya está creado todo nuestro diseño, ya está creado nuestro formulario. Ahora lo que nos hace falta es nada más hacer funcionar la tabla y hacer el proceso de eliminar, hacer el proceso de editar y hacer el proceso de agregar un registro. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Espero que si tienen algún problema o algún inconveniente con la aplicación, escríbanme para que podamos ver cómo resolverlo, porque la idea es que vayan haciendo todo esto que hemos visto acá junto con la aplicación que ustedes están desarrollando para final de ciclo. En la próxima clase que tengamos el día miércoles vamos a definir las fechas en que cada uno va a hacer la presentación de su proyecto. Así que es importante que estén trabajando en eso. Que pasen un feliz día y nos veremos en la próxima clase.